El doctor Cándido Simón es un prestigioso abogado penalista de los tribunales del país, profesor universitario, un académico, doctrinario, y está aquí con nosotros. Es de la gente que además domina la doctrina, domina la academia, pero que sabe cuándo, porque ha subido mucho, se sube, cómo se sube a un estrado, ¿verdad? De cuándo se es defensa técnica. Y cuándo hay que bajar. Doctor, muchas gracias y Gracias, caramba, feliz Navidad, mucha salud y bendiciones a usted y su Que familia. Dios nos bendiga y nos proteja. Así es, así es. De este código penal del enemigo malo que no... Venga acá, doctor. Tú sabes que en el lenguaje común el enemigo malo es el demonio. El demonio, así es. Y hay una teoría de Gunther Jacob, que por cierto lo veía esta mañana en una teleconferencia. Hay una teoría que se llama el delito penal, el derecho penal del enemigo. Ajá. Entonces, como en el campo se habla de que el enemigo malo es el demonio, y este código es el demonio, yo digo que es el código penal del enemigo malo. Y bueno, y entonces esto medio en broma, medio en serio, ¿es tan malo el Código Penal que se acaba de aprobar y de promulgar el presidente de la República? Primero, por todo el escarceo que se ha producido en torno al tema del aborto, y después vamos a seguir analizando los otros temas. ¿Es tan malo, doctor? Yo lo resumo diciendo que es tan malo como el anterior, pero peor. Ajá. Sí, porque, entre otras razones, el legislador con ese código disminuir la criminalidad aumentando las penas y reduciendo las garantías. Y eso en ninguna parte del mundo ha funcionado, comenzando por Francia, que es de donde proviene el código que tenemos vigente. Y a ese código napoleónico que tenía el derecho a la propiedad como centro de operación, porque Napoleón esencialmente lo que hizo fue el código que nosotros heredamos de Francia, que vino por Haití y se aplicaba en francés aquí, e incluso existía el juicio por jurado cuando el código llegó aquí, eso lo trajo Toussaint Louverture. Ese código de 1810, y ahí lo que se hizo fue organizar la propiedad privada, en esencia. Por eso, ese código, por ejemplo, que tenemos vigente, que es el que se sustituye ahora, establece que el derecho a la propiedad está hasta por encima del derecho a la vida. Por eso, si tú matas a una persona que te está robando, el código te dulcifica la pena. ¿Sabe qué está haciendo eso? Protege más el derecho a la propiedad del que le están robando que el derecho a la vida del que roba. Porque el sistema jurídico napoleónico justamente lo que pretendía era organizar el Estado capitalista en que la propiedad privada es el centro del mismo. El código ahora, el código viejo con tipos penales nuevos, porque este no es nuevo nada, es un código viejo con tipos penales nuevos. Una de las grandes falencias que tiene es que pretende incrementar penas para reducir crímenes, y eso no es verdad, eso es una hipocresía. Yo pongo en resumen dos ejemplos muy puntuales. El caso de Centroamérica, por ejemplo, con Guatemala, que reinstauró la pena de muerte, ahora están revisando eso, y sin embargo con las maras seguía incrementándose la violencia con el crimen juvenil que existen en Centroamérica. El caso de México, que incrementaron las penas hasta 200 y pico de años, y sin embargo en México el crimen sigue capeando por sus fueros. El caso de España, que para combatir el terrorismo o confrontar el terrorismo, que como debiera decirse, decidieron incrementar las penas. En España evidentemente eso no ha funcionado. Tuvo el Estado que asumir una estrategia política de entendimiento con la ETA, que es un grupo político porque tiene pretensiones de Estado. De hecho, lo habían considerado la ETA como un grupo terrorista. Y la Corte Europea sobre Derechos Humanos acaba de decir que no es un grupo terrorista, sino un grupo político con vocación de Estado que ejerce la violencia como método. Eso es la guerrilla también de Colombia, usa la violencia o la guerra como método para tomar el Estado en base a una concepción ideológica. Y por ejemplo España subió muchísimo las penas, y sin embargo eso no redujo la criminalidad violenta y el terrorismo. Por cierto, en una sentencia anterior a la que te comento, de la Corte Europea sobre Derechos Humanos, que es como un control de los estados, igual que la Corte Interamericana del continente americano, la europea es eso, le anuló una sentencia
a todas las jurisdicciones de España, incluyendo al Tribunal Constitucional de España, que consideraron y ratificaron una sentencia de 208 años a algunos de los etarras, los ETAs, miembros de la ETA que consideraban como criminales, y las penas impuestas fueron de hasta 208 años, a unos 247 años. Y eso fue a la Corte Europea de los Derechos Humanos y dijeron, es que eso es incompatible con el Estado social, porque y fíjate que lo dejo hasta social, para no complicarlo, dice, la Constitución nuestra dice, Estado social de derecho, pues yo lo dejo hasta Estado social democrático de derecho, más habla de Estado social. Eso significa que la gente está primero y por encima del Estado. En el Estado de Derecho, que es el que se derogó aquí en el 2010 con la Constitución del 26 de enero, en el Estado de Derecho nada más, el Estado está por encima de la gente. Ese fue el Estado que creó finalmente Napoleón. Y esos fueron los códigos que heredamos, en que las normas del Estado las normas están por encima de la gente. A esta vez no, la gente está por encima del Estado, un Estado social. Y la Corte Europea le dijo a España que si usted tiene un Estado social, es incompatible que usted le ponga a una persona 208 años porque nadie dura tan larga vida. Pero en Estados Unidos le meten hasta 1000 años, qué sé yo, cuántas cadenas perpetuas. Y bajó la criminalidad por eso. O sea, por eso digo, cuando suben las penas, incrementan las penas, lo que hacen es hipocresía para que la gente crea que... Hipocresía, populismo no, hipocresía política, para que la gente crea que los políticos lo están haciendo bien en el Congreso porque están incrementando las penas y eso va a reducir la criminalidad. Eso no es el método. Doctor, pero las penas tienen dentro de las funciones que tienen, además, ¿verdad?, de la regeneración, de el Estado un poco protegerse el propio orden público, ¿verdad que sí? También es reparar un daño que se ha cometido, ¿verdad? Bueno, que pero sí? para eso hay indemnización. Estoy de acuerdo, para eso está la indemnización. Ejemplo, tú sabes de los errores que tiene ese código, ese código penal del enemigo malo. Hoy tú no sabes que... O sea, ya usted le llamó código penal del enemigo malo. Yo lo voy a coger ahora Sí. ¿Tú sabes lo que hizo? Que tuvieron la oportunidad de proscribir, es decir, de prohibir que a los periodistas, los comunicadores, y tú eres además de periodista comunicador, que son dos conceptos diferentes, tú haces opinión, construyes opinión en estos espacios en estos tus programas, además de hacer periodismo. Y los directores de los medios pueden ser llevados a la cárcel con este código, porque deja vigente la ley 6132. O sea, si tú le dices por aquí a alguien que es un ladrón, o yo lo digo, oye, si yo lo digo, el director de este medio que a lo mejor está en Suiza, lo pueden llevar a la cárcel por lo que yo estoy diciendo, pues es una locura. Eso lo dice la ley 6132. O si yo lo digo, a ti te pueden procesar como que fuiste tú, o sea, como si tú fueras el autor, pero soy yo que estoy diciendo que fulano es ladrón, no tú. Es un absurdo. De hecho, yo estoy en varios... Bueno, ya sabes, pues estos legisladores tuvieron el chance de prohibir que una persona que ataque el honor o la honra y la reputación de alguien por un medio de comunicación masivo, prohibir que se le lleve a la cárcel, sanciónalo económicamente, que esa es la modalidad. Ese es el tipo penal moderno, una multa y una indemnización en favor de la persona que tú difamas. Pero no, lo dejaron vigente. Yo eso. estoy de acuerdo con usted, o sea, el asunto de la penalización por el delito de palabra, eso no cabe ya en ningún sitio del mundo. Es una locura. Ahí está la parte del resarcimiento civil para que... Claro, por eso la convención... Porque cuando a uno le dan por los bolsillos le duele tanto como si lo metieran preso. Esa fue la política que se rediseñó con el tema de la confrontación al narcotráfico. Entonces incluyeron la ley de lavado de activos. O sea, porque tú le incautabas la droga, lo llevabas a la cárcel, pero lo dejabas rico. Por eso se incrementa una estrategia distinta, complementaria, que es la de lavado de activos. Además de incautarte la droga, llevarte a la cárcel, te quito los cuartos. Eso es lavado de activos. Sí, duele más por ahí, o duele tanto por ahí. Pero hay gente que prefiere estar en la cárcel rico que pobre en la calle. Y a propósito, no sé si usted comparte conmigo, con algunos juristas que me han dicho como que un poco se está abusando de ese tipificación jurídica del lavado de activos, que en muchas ocasiones no se entiende cuando acusa el Ministerio Público que primero hay que demostrar
el ilícito, de dónde proviene eso para después, para que haya después un lavado y como que medio aparentemente... Sí, es cierto. La ley de lavado de activos ya tiene de 2002, tiene unos antecedentes, hay que reactualizarla. Pero óyeme, insisto en el punto y vuelvo al mismo punto. Digo que este es un código penal del enemigo malo. Ahora le agrego, es un código penal diferido. Diferir significa dejar para después. Que esos crímenes y delitos especiales los dejaron para después. En la ley 7202 es donde se establece esa marulla que es difícil tú procesar y condenar, llevar a sentencia a una persona imputada de lavado de activos por narcotráfico, por corrupción, por crímenes y delitos anteriores y que tú consigas dinero, en consecuencia lo conviertas en un dinero limpio mediante un sistema determinado. Eso es lavado de activos, lavado de dinero, digámoslo así, o de bienes y servicios. Entonces resulta que estos legisladores tuvieron el chance de organizar eso y no lo hicieron. O sea, en esta ley, en este código, dejan vigente la ley 7202 sobre lavado de activos y no lo incluyen en la codificación. Señores, codificar significa compilar. Si poner en un solo libro todas las inconductas punibles previsibles, y esas están previstas ya. Entonces, ni siquiera eso lo incluyen. Y oye un detalle, esa ley 7202 sobre lavado de activos establece una presunción de ilicitud. O sea, que cuando a ti te acusan de lavado de activos por corrupción o por... que no dice corrupción expresamente, lo decía el proyecto, pero lo quitaron en el Congreso. No estos legisladores, los anteriores, los de 2002. Es por corrupción o por narcotráfico o cualquier otro ilícito grave. Cuando tú obtienes dinero de manera ilícita y lo transformas en dinero lícito, por ejemplo, obtienes el dinero de lavado de activos y compras una torre, o construyes una torre, y eso es una construcción de una torre, entonces tú tienes dinero limpio ahí, o adquieres empresas o te asocias con otros empresarios. Eso es limpiar el dinero sucio, que es el concepto de lavado. Pues ahí se establece una presunción de ilicitud. Es decir, se invierte la obligación de probar. Okay. Cuando alguien te acusa, debe probar lo que te indica. Ahora, en el caso de lavado de activos, la ley invierte la prueba. Si te acusan de que tú, siendo funcionario público, has cometido un acto de deshonestidad, tienes que demostrar que el dinero que tienes tiene origen lícito. Eso se concebía que era inconstitucional. Ahora la Constitución lo incluye. O sea, la Constitución, en el caso de corrupción, 146 de la Constitución dice, en el caso de que una persona sea imputado por lavado de activos proveniente de corrupción, él tiene que demostrar el origen de los dineros alegadamente ilícitos. De manera que incluso eso se aplica a los ciudadanos que actualmente están imputados, que dicen, no, que me prueben que yo soy, que yo me robé esos dineros que dicen en el Estado. No. Esa Constitución, que es de aplicación directa e inmediata, en el artículo 146, establece una presunción de ilicitud. Y usted tiene que demostrar lo contrario. Pues en el proyecto de código eso no está establecido. Eso significa infracción constitucional por omisión. Esa es otra de las causas que lo hace inconstitucional el proyecto. Incluso es tan concreto la Constitución que establece la corrupción como un tipo penal especial. Claro. La corrupción, no es que concusión, porque concusión consiste en que a ti te cobren más dinero de lo que tú debes pagar de impuestos, por ejemplo, y el funcionario se lo coja. Coalición de funcionarios significa que dos funcionarios se asocien para cometer actos de corrupción. Pero para ambas cosas, por ejemplo, tienen que ser funcionarios. El tráfico de influencias tiene que ser funcionario o empleado o servidor público. La Constitución dice cualquier persona. Si eso incluye, y pongo el ejemplo más patético, los contratistas de obra del Estado, que no son necesariamente funcionarios, contratan con el Estado, pero se cogen el dinero. Le ponen menos varillas y menos blog a un puente del que manda. O pueden sobrevaluar. O menos concreto a un puente de lo que manda. O sobrevalúan para cogerse el dinero. Por ejemplo, los contratistas de obra del Estado. La Constitución dice cualquier persona. Ellos no son funcionarios ni servidores públicos. En consecuencia, el Código prevé que tienen que ser funcionarios o servidores públicos, la Constitución no. Eso se llama violación constitucional o infracción constitucional por omisión. Cuando la Constitución le ordena al legislador que legisle y no lo hace, y en el Código Penal diferido no lo hace en el caso de la corrupción, entonces está violando la Constitución por omisión. O sea, por eso te digo,
Fíjate que recojo varios elementos, varios componentes, para llegar a una conclusión por varias puertas. Por lo menos nosotros hemos detectado 11 puertas por las cuales el Tribunal Constitucional o cualquier juez puede declarar inconstitucional ese proyecto. Cómo no, que eso es un tema que voy a solicitar su anuencia para que nos vayamos un poco a un término que usted también ha utilizado. Usted acaba con este código porque le llama al código abortado también. Sí. Vamos a hablar sí, el código de eso. fue abortado. Vamos a hablar de eso y de lo que se espera en el Tribunal Constitucional después de estos consejos de mucho interés.